Muy bien, vamos a empezar la conferencia. Lo primero que vamos a reflexionar un poco es en qué es el alma. ¿Sí? A nosotros se nos ha enseñado que el alma es una serie de creencias y conceptos, una serie de sentimientos equivocados y nosotros nos sentimos, o las personas al asistir a todos estos lugares o religiones o organizaciones, sienten que al estar allí se les manifiesta una gran fuerza y a esa fuerza que se les manifiesta en la parte emocional les llaman alma. ¿Sí? Las personas sienten muchas cosas buenas, hasta bonitas en el centro emocional y sienten que tienen activa el alma. La alegría, la euforia, el fanatismo, los rezos, los rituales y todo esto. Y la persona siente que esa devoción pertenece a un sentimiento que está relacionado con el alma. Pero realmente nosotros debemos comprender que el alma es un conjunto de virtudes, de poderes, de facultades, de fuerzas que la persona tiene o que está latente en la esencia de cada persona. ¿Sí? Entonces, mientras una persona no tenga libre su conciencia y no haya hecho un trabajo interior de limpieza a través de la muerte psicológica y lógicamente en general de los tres factores, pues realmente no posee esa alma y eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver que la persona cuando logra terminar su primera etapa de trabajo, su primera montaña, ahí sí podríamos hablar que tiene un alma. Pero una persona que no ha trabajado, que no ha desarrollado todas estas capacidades superiores del ser, no posee el alma. Veamos que las virtudes están atrapadas en cada uno de nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Entonces, si tenemos un yo del miedo, ese yo del miedo tiene atrapada una virtud que es el valor. Los yoes, por ejemplo, del orgullo, debemos transmutarlos, transformarlos en la humildad, en la virtud de la humildad, ¿no? Entonces cada yo tiene atrapadas esas virtudes. La dulzura sale de la muerte de la ira, ¿sí? El amor sale de la muerte del odio. El desespero, la angustia, todos estos yoes, al eliminarlos, brotan de esos yoes, salen de esos yoes unas virtudes de paciencia, de tranquilidad, de serenidad. ¿Sí? Y de esta manera nos vamos cargando de esas fuerzas verdaderamente del alma. ¿Sí? Entonces debemos comprender que el alma pues es algo que hasta ahora vamos a empezar a comprender qué es y que debemos hacer ese trabajo para poder desarrollarla. ¿Sí? Nosotros realmente somos personas desalmadas, nosotros tenemos son yoes, tenemos defectos psicológicos y creemos que tenemos alma porque sentimos lástima o pesar o por hacer una que otra ayuda y consideramos que esas emociones son producto de nuestra alma. Realmente la raza humana es perversa. Solo a una raza tan degenerada como esta hace cosas tan brutales, tan destructivas. Y una persona que tiene alma no hace eso. Una persona que tiene alma no traiciona a la pareja. Una persona que tiene alma no adultera, no en ningún sentido, no solo hacia la pareja, sino en general todas las formas de adulterio, de comida, manipulación, ira, odio, rencor, desprecio. ¿Sí? Una persona que tiene alma no fabrica armas para destruir a la humanidad. Una humanidad que tiene el alma en sus ciudadanos
no está metida en la guerra, no está metida en la miseria, no está metida en las clases sociales, todo estaría repartido equitativamente para todo el mundo. Pero aquí vemos que no hay alma. Las personas todas tienen unos cerramientos psicológicos sectaristas en función a unas cuantas personas y el resto de la humanidad no la miran como hermandad. Una persona que tiene alma sabe que toda la humanidad es una gran hermandad, una gran familia. Y entonces aquí podemos ver que no tenemos el alma. Entonces para poder empezar a desarrollar esas capacidades superiores hay que empezar a hacer un trabajo muy serio en relación a la muerte psicológica. Los poderes del alma salen del trabajo con la energía creadora sexual. El alma tiene sus poderes. Estos poderes se van a liberar de los yoes muertos y del trabajo con el kundalini. Y de ese trabajo van a salir todas las fuerzas a medida que se van creando los cuerpos existenciales superiores del ser. Es importante saber que nosotros debemos regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Cada uno de estos cuerpos nos van a dar unos poderes, unas fuerzas y unas facultades que pertenecen precisamente a eso llamado alma. ¿Sí? Cuando la persona crea su cuerpo físico tiene poder sobre la naturaleza, sobre los gnomos. ¿Sí? Cuando se crea el cuerpo vital se tienen un poder sobre las ondinas y nereidas del agua. ¿Sí? Ya tiene poder sobre el agua, tiene poder sobre sus propias aguas, sobre su propia energía creadora sexual. Ustedes ven esa parábola del Maestro Jesús que caminaba sobre las aguas, está representando el poder que el Maestro tiene sobre su propio aparato sexual. Recordemos que nuestras aguas nos dominan, las aguas están invadidas de lujuria y nosotros estamos todo el tiempo condicionados por esa lujuria. Entonces no tenemos poder sobre las aguas. Cuando se crea este cuerpo, pues lógicamente eh, podemos tener ese poder, esa fuerza sobre, sobre todo lo que es el líquido, ¿no? Bueno, es importante saber que a pesar de que podemos tener el poder, el ser es el que decide si nos deja manejar ese poder o no. Pero ya no lo ganamos, ya lo tenemos. La persona que crea ese cuerpo ya tiene ese poder, ¿sí? Y ya en su momento el ser le permitirá manejar ese poder. Normalmente en la primera montaña no se da esto eh, porque la persona, como tiene tanto ego vivo y todavía no ha creado el cuerpo de la voluntad, pues lógicamente que el yo psicológico puede tomar esos poderes y lógico hacer que la persona se degenere más. Luego viene y crea el cuerpo astral. El cuerpo astral le permite moverse en la quinta dimensión, puede moverse en los astros, ahí ya ese poder le permite tener capacidad para manejar las salamandras del fuego. ¿Sí? Es una persona muy distinta a las del común. Lógicamente que esto pasa desapercibido porque esa persona no tiene orgullo. Entonces no vayan a creer que un iniciado o una persona que está avanzando va a salir en un periódico, en una revista o en Fama o va a exhibirse en un noticiero o exhibir sus poderes. Todo esto es del orgullo y una persona que está trabajando para el ser no tiene orgullo. Entonces no andaría exhibiéndose las cosas que no le pertenecen porque estos poderes son directamente del ser, ¿no? Entonces cuando ya termina esta iniciación del cuerpo astral, pasa la del cuerpo mental, cuarta iniciación, y en esta iniciación ya va a tener un poder sobre el aire, los silfos y sílfides del aire. Ustedes ven que ya pueden dominar el aire hasta cierto nivel y, y esta iniciación lógicamente que ya está en un alto grado de la persona avanzada, en un buen nivel, y esta iniciación ya le permite pues suspenderse hasta cierto punto en el aire, ¿no?
Allí recibe toda la sabiduría directamente del Padre. Y bueno, en el nivel que lleve, ¿no? También es cierto, porque toda la sabiduría se va recibiendo gradualmente. Muy bien. Y por último, cuando crea el cuerpo de la voluntad, pues ya tiene el poder sobre el dominio de toda la naturaleza. Entonces, cuando llega a ese nivel de haber creado esos 5 cuerpos solares, ahí a esa persona se le denomina un hombre a imagen y semejanza de Dios. No es un fornicario, no es una persona del común, es una persona que ya adquirió un nivel de alma humana, ya se le puede denominar un hombre. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos las facultades. Las facultades se encuentran latentes en todas las personas, en la esencia de todas las personas. ¿Sí? Estas facultades son como la clarividencia, la telepatía, la intuición, eh, la, el, la telequinesis, la polividencia. Bueno, todos estos poderes vienen implícitos en el alma. ¿Sí? Esas son las capacidades de Dios en uno mismo. Estamos hablando de estas capacidades desde el punto de vista superior. Recordemos que el yo o el mago negro o el elemento que ya adquirió cierto nivel de avance en su proceso degenerativo también tendría unas facultades similares, pero en el aspecto negro, no en el aspecto blanco. Entonces, estos cuerpos nos van a permitir una transformación a todo nivel, tanto física como psicológica. Eh, y nos van a dar unos condicionamientos de inteligencia muy elevados, muy diferentes a los que manejan las personas fornicarias del planeta Tierra. Muy bien. Entonces, las fuerzas otros poderes que vienen con la fuerza de la voluntad, la fuerza de la reflexión, la fuerza de la autoobservación, todas estas capacidades se van desarrollando gradualmente a medida que la persona va avanzando en su propio desarrollo interior. ¿Sí? Bueno, bien, aquí listo. Empieza ya hay algunas inquietudes. Bueno, vamos a responder una inquietud. Fabricia nos pregunta si ninguno tenemos alma, ¿qué nos diferencia de los llamados casas vacías? Sí, una cosa es la esencia, el 3% de conciencia, y otra cosa muy distinta es el alma. Nosotros tenemos principio de alma. Ese principio de alma se le llama esencia o conciencia. Ahí hay un principio de alma. Y ese 3% de conciencia, lógico, tiene alma y espíritu, ese 3%. Pero ya para tener alma necesita haber desarrollado ese 3% y haberlo llevado a alrededor de más del 70%. ¿Sí? Ahí es cuando se le denomina que ya tiene alma. ¿Sí? Un 76% más o menos de conciencia. Entonces hay que diferenciar entre el 3%, que es una chispa, que es un principio, y lógicamente el 76% aproximadamente, que ya es una persona con alma. Bien, vamos a ver cómo. Bueno, hay otra inquietud. William, ¿por qué el conde Saint Germain enseñó entonces a convertir el plomo en oro? En un programa de televisión, lo vi en video, pero no sé qué tanta realidad hay ahí. Sí, ya es un Cristo, es de segunda montaña, el conde de Saint Germain es inmortal y está cumpliendo una misión de dar fuerza en Europa. Él ya es un alquimista y ya puede transformar el plomo, transformó el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. O sea que hizo esa transferencia de los átomos lunares que tiene cualquier persona,
átomos solares, y en segunda montaña los transformó en oro, ¿sí? Al ser un alquimista y al tener ese conocimiento, entonces puede hacer esta transformación físicamente también, ¿no? Él proyecta de su propio cuerpo vital unos polvos que se llaman espectrales. Estos polvos los combina con el plomo derretido, y cuando el plomo se seca ya está transformado en oro, ¿sí? Esto lo hacen los alquimistas de segunda montaña. Muy bien, Fabricia, de las 5 iniciaciones podría decir que la más difícil es la mental, o depende de la persona o los yoes que tenga más desarrollados. No, la iniciación más difícil, la más complicada de todas es la última, la quinta. Ahí es donde se crea el cuerpo de la voluntad, y ahí es donde la persona decide si va a hacer la voluntad del Padre o no. Si ese cuerpo lo crea y ha llegado con un conocimiento muy mediocre a esas instancias, pues lógicamente que va a coger el camino del nirvana y traiciona la obra del ser. Pero la iniciación más complicada, la más difícil, es la quinta, ¿sí? Bueno, si una persona muere físicamente y no ha fabricado ni alma ni espíritu, ¿dónde va? ¿A qué se le puede llamar el cuerpo que murió? Pues ya lo vimos, él va al limbo, se queda allí mientras le asignan otro cuerpo. Lo vimos en la conferencia de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Y ahí explicamos este proceso, ¿no? Si ya se le acabaron sus 108 existencias, pues entonces va a involución, ¿sí? Bueno. Andrea, saludos también. Está Dani también. Bueno, otra pregunta. ¿Qué material me recomienda leer de este tema? Mire, nosotros le recomendamos a las personas, más que leer, es practicar, ¿sí? Las conferencias tienen unas prácticas, tienen toda la base del conocimiento, y lo mejor es practicar. Se nos ha dicho, se nos ha enseñado que una práctica vale más que leer 1000 libros. En el momento en que usted ya empieza a traer información de su propio ser, eso ya no entra como concepto, como creencia, entra como una realidad. Ustedes reciben el conocimiento como una teoría, y a medida que van practicando, ese conocimiento se va volviendo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van entrando en contacto con su ser, con el ser de cada uno, y el ser de cada uno les va dando el conocimiento. Recordemos que nosotros aquí tenemos son las bases del conocimiento, y que esas bases no son la sabiduría, pero sí son, digamos que son los principios que los van a llevar a la sabiduría. Por eso están todas las prácticas, y en las conferencias se insiste muchísimo en el trabajo interior de la muerte, del desdoblamiento astral, de la meditación, bueno, todas las prácticas que hay en el temario, ¿no? Bueno, ¿cómo se relacionan los hidrógenos? Hidrógenos, no nitrógenos, sino hidrógenos con el espíritu. El hidrógeno es la transformación de la energía, ya lo vimos en una conferencia de fase B, que habla de la transformación de los mercurios, ¿sí? Entonces ahí explicamos todo este proceso de cómo se da la misma transformación de la energía sexual. Fabricia, escuché sobre un Cristo que está en Latinoamérica. ¿Sabes algo al respecto? Sí, hay un maestro que está cumpliendo una misión, está por los lados de Uruguay, se mueve por ahí, ¿no? Paraguay, Argentina, todo eso se mueve por ahí, pero todavía no va a entrar en actividad. Él debe entrar en actividad cuando esto ya esté muy mal, y bueno, él cumplirá su misión. Él tiene una misión, y la misión de él es enseñar lo que estamos haciendo nosotros acá.
enfocando el conocimiento hacia la muerte. Él va a apoyar, está apoyando ese trabajo y lo que busca es acelerar el proceso del despertar de las personas para poder lograr sacar la mayor cantidad de personas que se pueda de esta raza, ¿no? Entonces el enfoque que se está manejando es el enfoque que esos maestros están apoyando, y es el enfoque hacia la muerte, ¿no? Bueno, Vicky, por eso es que es tan duro desarrollar la voluntad, por ser la quinta iniciación. Sí, nosotros vamos desarrollando la voluntad gradualmente, con esfuerzos, con super esfuerzos, con disciplina, con exigencia, y así es como nos vamos ganando esa voluntad. Ya cuando tengamos esa fuerza, ese poder de la voluntad, lógicamente que lograremos terminar nuestra primera montaña. Muy bien. Anderson, en la cesta de mayores se encarna el alma humana. En la quinta iniciación de misterio. Son 5 iniciaciones, ¿no? No son 6, son 5. Y después se toma el camino, entonces se da el matrimonio perfecto y de ahí nace el Cristo. Bueno, el alma humana es el quinto cuerpo, el cuerpo de la voluntad. Esa es el alma humana, como lo hemos visto, y el alma humana se casa con el alma divina. Entonces, si no tiene la quinta iniciación de misterios mayores, no tiene alma humana. Muy bien. John, ¿qué prácticas nos recomienda para empezar? Ejemplo, meditación, muerte psicológica, viajes astrales, etc. La muerte en marcha es fundamental, es esencial. Uno empieza con la muerte en marcha y nunca la deja hasta que se autorrealiza. Y lógicamente eso va complementado con las distintas prácticas que hemos enseñado aquí en el temario de conferencias. Bueno, Mika, si una persona tuvo todo el anhelo de hacer una obra, pero no se le dieron las circunstancias, ¿eso la ley lo tiene en cuenta? Gracias. No, necesitamos hechos. No podemos vivir de las ilusiones, ¿no? Ahora, no sirve anhelar, sirve el hacer. Nosotros, bueno, el anhelar es el principio, pero hay que hacer, hay que mostrar obra, ¿sí? Porque las buenas intenciones no sirven. Lo que sirven son las obras, los hechos reales. Ahora, siempre hay excusas, siempre hay justificaciones, que no, que es que fue fulano, que que el otro. No, realmente uno no quiere hacer las cosas, no quiere luchar contra la pereza, contra la mala voluntad, y se deja llevar y después cuando ya considera que no pudo, pues lógicamente que le quedan esos anhelos sentimentales que no tienen, ya es más de tipo bohemio, ¿no? Pero no, una persona puede hacer la obra, así sea viejito, así sea anciano, puede hacer la obra. Es cuestión de que trabaje y gradualmente el ser le va a ayudar y le va a mostrar si puede con ese cuerpo hacer toda la obra, o se lo regenerará o se lo cambiará, algo pasará, ¿no? Pero aquí no hay obstáculos, no hay justificaciones, nada, ¿sí? Sino que nosotros somos los que ponemos todas las trabas y ponemos todas los impedimentos para hacer lo que nos corresponde hacer. Bueno, William, ¿eso de misterios mayores o iniciaciones de misterios mayores existen? Cada iniciación es la creación de un cuerpo. A eso se le llama una iniciación, ¿sí? Entonces, cuando la persona empieza a trabajar con la energía creadora sexual y crea su cuerpo físico, a eso se le llama la primera iniciación. Luego viene la segunda, que es el cuerpo vital, la tercera el astral, cuarta mental y quinta cuerpo de la voluntad. Esas son las iniciaciones. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se fabrica el alma, ¿sí? El alma se fabrica a través del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ya hemos hablado de estos 3 factores. Tenemos la muerte psicológica, que es para eliminar todos los yoes. Ahí se saca la materia prima, la energía. Se equilibran los centros. Se produce la energía sexual 12.
hidrógeno sexual 12. Ese hidrógeno es el que se transmuta y con ese hidrógeno es que se van a crear los cuerpos. Una persona que no está muriendo no tiene energía para crear los cuerpos. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos la necesidad de estar trabajando todos los días la muerte psicológica. ¿Sí? Muy bien. Los pasos para la fabricación del alma. Vamos a ver estos pasos y seguimos complementando la conferencia con preguntas, con inquietudes. Lo primero que se necesita para fabricar el alma, lógicamente, que es recibir el conocimiento. Una persona que no recibe el conocimiento, pues lógicamente no sabe lo que hay que hacer. ¿Sí? Y ahí es donde aparece ese principio que dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. O sea, de 1000 que buscan el conocimiento, solo uno lo encuentra. Por la cantidad y la cantidad exagerada de escuelas pseudoesotéricas que hay en el planeta. ¿Sí? Entonces, cuando recibe el conocimiento, hay que empezar a trabajar, a usar a esos 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Luego vienen el equilibrio de los centros, y ahí es donde se cumple esa segunda etapa que dice: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Sí? Quiere decir que de 1000 que terminan la primera montaña, uno solo, ¿sí?, es el que la va a pasar, ¿no? Muy bien. Luego viene el otro principio que ustedes lo van a ver, que es voltear las aguas. Ustedes ahorita encuentran astralmente sus aguas que vienen de la cumbre de las montañas y bajan al mar. ¿Sí? Cuando ya se voltean las aguas, el agua sube por la montaña. Quiere decir que el agua está subiendo por la columna vertebral. El agua ya no es arrojada fuera del cuerpo, sino que el agua ha sido transmutada y se está llevando hacia los cielos, hacia la cabeza. A eso se le denomina voltear las aguas, ¿no? Entonces la persona ya no fornica. Ustedes van a ver que ahí ese es el simbolismo de que la persona ya no bota sus aguas, ya no las derrama en el mar, sino que las transmuta y las utiliza para la creación de sus cuerpos internos. Muy bien, recibe la espada de plata. Una vez voltea las aguas, logra la castidad, recibe la espada de plata. ¿Qué quiere decir la espada de plata? La espada de plata quiere decir que la persona despertó el fuego. ¿Sí? Entonces despierta el fuego y le dan la espada. Esta espada es de más cacha que espada. ¿Sí? Y esta espada representa, como lo podemos ver, representa la subida del fuego, ¿no? Entonces ustedes van a ver que la primera vértebra, cuando despiertan el fuego, y aquí vemos la imagen, es una espada muy pequeñita que representa esa primera vértebra, y va creciendo a medida que va subiendo la Kundalini, el fuego sagrado. Y ya después de que despierta el fuego, ya empieza verdaderamente la obra, la creación de esos 5 cuerpos existenciales superiores del ser. Muy bien. Entonces, es importante comprender que cuando la persona termina el camino, la primera montaña, y se casa el alma humana con el alma divina, que ya lo hemos visto, que es la estrella de David, una estrella de 6 puntas, o estrella de Compostela, que simboliza el matrimonio perfecto. Ahí, en ese momento, cuando se casa el alma humana que acaba de crear con el alma divina, que es la pareja perfecta, de ese matrimonio nace el Cristo, ¿no? Y ahí es donde
se da la tercera principio que dice que de 1000 que siguen, uno es mío, ¿sí? O sea que en el nirvana se quedan 999 personas y solo una es la que decide tomar el camino directo. La mayoría le tienen muchísimo miedo a pagar el karma de la segunda montaña, al dolor que hay que padecer en esa segunda montaña. Entonces prefieren la comodidad y traicionar la obra y quedarse en el nirvana. Por eso desde el principio nosotros hablamos claro de este tema, y la persona pues debe saber que este conocimiento pues va directamente a buscar la autorrealización íntima del ser. Muy bien, vamos a seguir respondiendo algunas inquietudes. Bien, cuando te enfermas, ¿están muriendo yoes? ¿O qué es la enfermedad? A ver, cuando uno está trabajando la muerte y está avanzando en el camino, hay yoes que no se pueden negociar. Corresponden al karma duro. Entonces le sueltan a uno en la primera montaña un poco de este karma. No es mucho, pero sí le sueltan para que vaya empezando a pagar. Como lo hemos dicho, los delitos contra el Espíritu Santo se pagan a finales de la segunda montaña, en los 8 años de Job. En la primera montaña sí sueltan algo de ese karma, pero es menor, ¿sí? Y no se puede negociar, hay que pagarlo con alguna enfermedad, algún dolor físico, y esto tiene pues lógicamente un tiempo definido donde ya cuando se paga pues se acaba y se quita, se le quita a la persona esa enfermedad, ¿no? Bueno, otra pregunta, ¿en un clan familiar las personas pueden compartir la misma misión? Hablemos de compromisos. Tenemos unos compromisos, los yoes de nosotros tienen unos compromisos kármicos, de recurrencia, y lógicamente que hay unos karmas familiares donde toda la familia comparte estos compromisos, ¿sí? Pero no hablemos de misión, hablemos de compromisos obligatorios que hay que cumplir, ¿sí? Eso viene en el diseño electropsíquico, como lo vimos en la conferencia de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Bueno, otra pregunta, William. No las menores, Luis Carlos, o sea, misterios menores, o a eso me refiero. Los misterios menores son misterios muy básicos, no hablamos de eso. Eso lo pasa cualquiera, son cosas demasiado sencillas, nos interesa es lo importante. Por eso hablamos de las iniciaciones de misterios mayores. Esos misterios menores no tienen mayor simbolismo, mayor importancia. Entonces por eso no hablamos de eso, ¿sí? Bueno, Anderson, ¿qué pasa si un iniciado llega a la quinta de mayores y no llega al 50% de conciencia? No, hay una equivocación. Si llega a la quinta es porque ya tiene el 70 y algo por ciento de conciencia, si no, no llegaría, ¿sí? Porque eso va a la par, va la conciencia con la iniciación, así es. Bueno, Diego, el hidrógeno 12, que quiere decir 12, ¿el hidrógeno tiene alguna relación con el hidrógeno químico de la tabla periódica? Sí, lo que pasa es que un científico solo ve un aspecto del hidrógeno. O sea, él puede ver lo que le permite ver, los 5 sentidos, el físico, ¿sí? La vista. Pero no puede ver el hidrógeno a nivel vital, a nivel astral, a nivel mental, no lo puede ver. Tendría que tener alguna capacidad, algún poder para poder ver ese hidrógeno y estudiarlo en ese nivel, ¿sí? Lamentablemente, pues la sociedad, los científicos están dormidos, su conciencia está atrofiada como la de todos nosotros y no tienen la capacidad para ver las partes superiores del hidrógeno. Muy bien.
Ninfa, para la castidad se va trabajando en muerte reflexiva de todas las escenas de fornicación como inicio. Sí, hay que tener un horario de práctica para la muerte reflexiva y no descuidar de ninguna manera la muerte en marcha. Recordemos que hay que tener pleno control de la mente. No es necesario pensar. La persona debe comprender la necesidad de dominar la mente, controlarla y solo utilizarla para reflexionar, y cuando necesita resolver alguna dificultad, algún problema, pues a través de la imaginación y a través del sentido común y el enfoque en relación a todos los aspectos de la conciencia, pues lógico que podrá encontrar la solución. Pero ahí no está pensando, está reflexionando. Bueno, Diego, apenas se encarna el Cristo, ¿se deja la pareja física? No. La pareja física se deja a finales de la segunda montaña, ya terminando la segunda montaña, ¿no? Y ahí ya en la tercera montaña trabaja con su alma divina, con su pareja verdadera, ¿no? Bueno, Santa, yo me tocó el pie y luego me recuperé muy rápido y rápido me enfermé. ¿Quiere decir que estoy en la primera montaña o es karma? No, estas son cosas de karma, ¿no? Todos nosotros traemos unos karmas y se van manifestando durante la existencia. Estos son karmas de la existencia. Algunos de esos karmas se pueden negociar, otros no, porque hacen parte de los delitos contra el Espíritu Santo. Entonces hay que saber manejar estos karmas. Lógicamente que no va a morir, pero sí va a tener una afección durante un tiempo. Hay que buscar un tratamiento igualmente, pero el karma debe cumplir su proceso de cobro, y eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, Anderson, la iniciación, la muerte y el despertar no son diferentes. Una cosa lleva a la otra, ¿no? La muerte lleva al a crear los cuerpos, o sea, a las iniciaciones, y lógicamente que la muerte también va a llevar al despertar en el momento en que el ser lo decida. Bueno, Luz Marina, y estos delitos contra el Espíritu Santo son toda una vida de derramar la energía creadora sexual. Sí, nosotros hemos cometido errores muy fuertes en relación a la energía creadora sexual en otras existencias. Nos hemos degenerado de muchas maneras. Las mujeres han sido varones, los varones han sido mujeres. Entonces tenemos muchísimo karma en ese sentido. Y todas esas deudas pues están acumuladas y nos las cobran, y gradualmente las vamos pagando y vamos saliendo de todo ese karma, ¿sí? Bueno, listo. Entonces es importante comprender que a medida que nosotros vamos creando esa primera montaña, el ascenso del fuego por la columna vertebral, como lo podemos ver aquí en la imagen, eh, va desde el coxis hasta la glándula pineal, ¿no? Y aquí en esta primera montaña se le denomina el génesis, ¿no? La palabra génesis es la regeneración del gen, o sea, de la genética. Cada vez que nosotros hemos tenido sexo con una persona, en ese preciso momento, quedamos en la primera práctica de sexo, quedamos ligados genéticamente. Entonces, en las existencias pasadas hemos tenido muchas parejas, más las de esta existencia, y tenemos muchos ligues. Entonces, nuestro gen está en un estado de mezcla, y nosotros tenemos que sacar esos genes que no nos pertenecen, y por eso la primera montaña es la montaña del nacer, la montaña de la limpieza del aparato sexual, y es la montaña del control total del aparato y la purificación lógicamente del gen. La palabra génesis viene de eso, del gen, de la genética, ¿no? Muy bien, Ninfa nos pregunta, pero si uno termina la primera montaña
y el otro no, ¿qué pasa? Con quien trabaja para la siguiente montaña. No, sigue con la persona, no importa, el uno estará en la primera montaña si no logró avanzar igual que la pareja, y la otra persona estará en la segunda. Sí, pero el primero que termine su segunda montaña, esa persona seguirá trabajando con su alma divina en la tercera montaña y la otra persona se le asignará una nueva pareja, ¿sí? Porque ya se integró a su alma divina y lógicamente que ya trabajará es con esa parte del ser. Muy bien, Anderson, el maestro dice que hay casos de iniciados que llegan a la quinta de mayores con poca conciencia, despierta. ¿Qué me dice eso? Sí, así es que cuando toma el camino le despiertan toda la conciencia, ¿sí? Porque no puede dar un paso en la segunda montaña sin tener conciencia. Entonces, aquí conozco compañeros que ya tienen un avance, pero no les dan la conciencia de ese avance. Esa conciencia se la despiertan cuando toma el camino, ¿sí? Entonces, le pongo un ejemplo. Si está en la tercera de mayores, debe tener alrededor de un 60% más o menos de conciencia, 50 y algo. Y de ese 50% el ser solo le deja manejar, póngale el 8 o el 10% de conciencia, no le deja manejar más. Entonces cuando termina su quinta iniciación, entonces ahí sí, en ese momento cuando toma camino, entonces le dan todo el resto de conciencia, se la despierta. A eso se refiere esta enseñanza, ¿no? Muy bien, Diego, ¿un Cristo puede crear cualquier cosa en el físico? Ellos tienen el poder de la plástica, ¿no? Y ellos pueden transformar el cuerpo físico en lo que ellos consideren, en lo que ellos quieran, porque ellos ya son mutantes, ¿no? Ya son, manejan completamente a voluntad toda la materia, todo su cuerpo, ¿sí? Y que si pueden fabricar cualquier cosa, mire, nosotros siempre tendemos a creer en que los seres se van a poner a jugar o a exhibirse, no, estas cosas, ellos son muy serios, ¿no? Un ser no va a ponerse a gastar su energía en tonterías. Tienen exageradamente muchos poderes, pero estos poderes los utilizan es para cosas productivas, no para juegos ni nada de esas cosas, ¿no? Y tienen el poder de la plástica, por lo tanto pueden transformar su cuerpo físico en lo que ellos consideren. Muy bien. Entonces es importante saber que si una persona no comprende la necesidad de empezar a trabajar en la castidad científica, ¿sí? Dejar de fornicar, pues nunca jamás, nunca va a poder tener alma humana. Nosotros tenemos que salirnos de toda esa cantidad de conceptos que nos han enseñado, que nos han dicho que ya tenemos alma y que vamos a perder el alma y que si no seguimos una religión o una escuela o una ideología, vamos a perder el alma. Realmente no vamos a perder el alma por una razón, porque no la tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos es una conciencia y el alma está atrapada en todos nuestros defectos psicológicos. Por lo tanto, si vamos a hacer la obra del ser, ahí sí vamos a pretender y vamos a luchar para, lógicamente, crear el alma humana. Muy bien, Anderson, una de las cosas de iniciados con cuerpos solares llegan a la quinta de mayores casi dormidos. Dice el maestro que se debe a que también no saben relacionarse consigo mismo. Mire, nosotros debemos comprender esto. Es importante que más allá de cualquier concepto vamos a investigarlo. Porque es que dice. Si una persona ya tiene una iniciación, dos iniciaciones, sabe cómo funciona esto. Ya no necesita estar mirando cosas teóricas, ¿sí? Con eso no quiero decir que no sean ciertas.
pero nosotros tenemos que basarnos en hechos concretos, ¿no? Porque nos dedicamos solo a que dijo el maestro, que el maestro y que el maestro, y nunca hemos investigado nada, ¿sí? Acabo de explicar que la mayoría de personas no les despiertan toda la conciencia. Cuando termina su quinta de mayores, le despiertan la conciencia que se haya ganado, ¿sí? Entonces, aquí hay varios compañeros que tienen una iniciación, dos iniciaciones, ellos saben de lo que hablan, ¿sí? Lo que hemos investigado, lo que cada uno va comprobando. Entonces tenemos que ser un poco más serios, más aplicar el trabajo, practicar, y verá que va a ver cómo es este proceso directamente. A las personas no les despiertan en la primera montaña toda la conciencia, no les dan los poderes, porque los yoes los tienen demasiado vivos y cogerían esos poderes y se irían del conocimiento y se degenerarían o se volverían magos negros. Entonces, el ser espera que termine su quinta iniciación y ahí sí, cuando ya haga la voluntad del Padre, porque por eso se llama el cuerpo de la voluntad, entonces ahí sí le da todo lo que se haya ganado, porque ya va a coger su segunda montaña o se va a meter al nirvana. Igual le da todo. Ustedes ven esos extraterrestres que vienen, los nirvanos, y ahí vienen con poderes. Ellos traen clarividencia, traen telepatía, se comunican mentalmente entre ellos, inclusive con personas de aquí del planeta. Entonces ahí vemos que les despertaron la conciencia, les despertaron esos poderes y siguen en el nirvana. Lógico, ya no siguen trabajando con los tres factores, siguen en el nirvana, pero tienen su conciencia y sus poderes. Entonces hay que ser más prácticos, ¿no? Menos teóricos. Bueno, Santa, cuando hacemos los 8 años de Job, ¿lo hace en el físico? Sí, esa enfermedad es física, es dolorosa, va avanzando, y cuando termina los 8 años, pues lógicamente que termina de pagar y le quitan el karma. Bueno, Luz Marina, pero si una persona en esta existencia tuvo muchísimas parejas, ¿cuál es la forma de limpiar sus genes y si tiene posibilidad de alcanzar la creación de los cuerpos? Sí, hay que trabajar con la muerte psicológica, eliminar todas los yoes que lo hicieron ligar a todas esas personas y empezar a transmutar la energía para limpiar el gen, ¿no? Sacar todos los genes que no son de uno y volver a la sangre, a la raza pura, ¿no? A la sangre pura. Que de esta manera es que se puede empezar a hacer el trabajo cuando la persona ya se ha limpiado tanto física como psicológicamente de toda esta cantidad de ligues, ¿sí? Y de esta manera es que se avanza. Bueno, Verónica, cuando trabajo de sacrificio por la humanidad, ¿cuánto trabajo de sacrificio por la humanidad se requiere para encender el fuego? Realmente esto depende del esfuerzo que haga en la muerte y también depende del amor que tenga por la humanidad, ¿no? ¿Cuánto? No sé, eso es relativo a cada uno. Lo cierto es que entre más uno se sacrifica por la humanidad, más dinero, más dharma gana y dinero cósmico, y ese dinero le permite pues el despertar del fuego más rápido. Así es. Bueno, Fabricia, pasa que en ciertas escuelas pseudoesotéricas llevan a las personas a pensar que con solo intentar transmutar la energía, aunque se caiga de vez en cuando, están subiendo el kundalini y son iniciados, pero que no se dan cuenta porque están dormidos y escudan ese concepto en que el maestro dijo que se puede ser iniciado sin conciencia. Gracias por el aporte, Fabricia. Sí, así es. Lamentablemente la gente cree que caerse una vez al mes o cada 2 meses, que eso no tiene importancia. Resulta que cada caída le quita 2, 3 vértebras, dependiendo de si lo hizo voluntario o no.
Pero no, creen que eso no tiene importancia. Realmente cuando una persona tiene castidad ya no, nunca más se vuelve a caer, ¿sí? Que le falta trabajar todavía mucho deseo, instinto y un poco de cosas, sí, pero ya no se cae, ¿sí? Ya no tiene pérdida de energía, ya no saca ni una sola gota de esperma. Ahí es donde estamos hablando de alguien con castidad. Pero esas ideologías de esas escuelas pseudonósticas, eso, ustedes lo ven, eso no tiene mayor sentido, ni siquiera poner mucho cuidado en eso. Pero cada uno acomoda sus cosas y habla de sus debilidades como si fueran virtudes, y no es así. A todos los nirvanos le dan su ovni. No. Ellos tienen organizaciones, tienen federaciones, tienen sociedades, tienen tecnología. Ellos mismos fabrican estas naves. Lógico, son unas naves de bajo calibre, llamémoslo así, no son tan perfectas. Y, y se mueven de acuerdo a sus órdenes, ¿no? El ser le da, cuando termina la persona en la segunda montaña, ya le regala una de estas naves y ya tiene libertad para moverse en el universo, ¿sí? Entonces una cosa es un nirvano y otra cosa es un ser autorrealizado, ¿no? Eso es como un niño en relación a un adulto. El nivel es demasiado elevado. Bueno, ¿cuánto tiempo se permanece en el nirvana? En el nirvana mueren y vuelven y nacen, mueren, vuelven y nacen, hasta que se les acaba las 108 existencias, ¿no? E ingresan a involución en alguno de esos planetas, ¿no? Bueno, Griselida, alguna vez me comentó alguien que las tres cosas con las que se debe de trabajar en el camino del despertar es primero con el miedo. Una vez que se trasciende, se debe trabajar con el orgullo, vanidad, soberbia. Una vez que se logra trascender, se debe luchar finalmente contra el tiempo, es decir, se nos acabó el tiempo y nos lleva a la desencarnación. ¿Qué podemos hacer para que estas características nos favorezcan en lugar de lo antes leído? Gracias. Miren, no, el orden del trabajo es algo muy personal. Lamentablemente, pues uno quiere encasillar o uno tiene unos yoes que quieren encasillar a las personas dentro de unos conceptos de trabajo, pero realmente no es así. El trabajo y el orden lo pone es el ser. Cada uno de nosotros debe trabajar lo que lo caracteriza. Si lo caracteriza más la lujuria, el miedo, la ira, pues eso es lo que más va a llevar a la meditación reflexiva. Y gradualmente a cada uno de ustedes les va mostrando el Padre, la Madre, les va mostrando los yoes que debe meter dentro de esas reflexiones, ¿sí? Y este es el proceso que se debe llevar. Eso de que primero el miedo y después la vanidad y después... No, eso no le pongan cuidado a eso. Eso son tonterías intelectuales que quieren meter a las personas dentro de un orden preestablecido de trabajo, y eso no va a funcionar, porque las características de cada persona, el orden de manifestación de los yoes de cada persona es diferente, y la única persona que tiene la capacidad para ver eso es uno mismo y el ser de uno. Entonces el orden que coloquen en una escuelita de estas no tiene mayor importancia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si ve que tiene mucho miedo y que la atormenta mucho el miedo, pues trabaje el miedo. Si ve que tiene un problema de orgullo, de prepotencia, de tiranía, de autosuficiencia, pues trabaje eso. Y cada uno va viendo lo que lo caracteriza en su huella psicológica más, lo que más tiene desarrollado, y empieza a trabajar eso. Bueno, Anner, ¿cómo se relaciona la salvación prometida en el Evangelio de Jesucristo con este conocimiento? Entiendo que vivir en el Espíritu está vinculada a la muerte de yoes, pero la salvación viene de conocer a Cristo y seguirlo, entiendo. Cada persona debe buscar su Cristo interior. Cada persona va a encarnar su Cristo interior.
Y eso se da en segunda montaña, ¿no? La salvación es cuando la persona se autorrealiza, se salva ya de toda la involución, de toda la degeneración, de todo el karma, se libera, ¿sí? Y seguir a un maestro como el Maestro Jesús. El Maestro Jesús hizo la obra, encarnó su propio Cristo interior. Y cada uno de nosotros debe hacer esa obra, ese trabajo, a través de la muerte psicológica, a través del nacimiento espiritual, con la pareja, crear los cuerpos, las vestiduras del alma, que son los cuerpos existenciales superiores del ser, y lógicamente entregarle a la humanidad este conocimiento, que es el conocimiento del Cristo. Entonces, esto es un proceso práctico, no es un proceso creyente. La religión es católica, cristiana, toda la ideología cristiana tuvo el conocimiento, lo prostituyeron y lo volvieron un misticismo rezandero que no tiene nada que ver con el verdadero trabajo crístico que cada uno de nosotros debe hacer. Muy bien, Diego, lo que llaman líquido preeyaculatorio solo sale en fornicación o también en castidad. De ser así, se perdería esa energía. No, una cosa es el líquido lubricante y otra cosa es el esperma, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. No es lo mismo. Jamás se puede sacar ni una sola gota de esperma, de semen del cuerpo físico. Porque cada salida de energía revive yoes, crea nuevos yoes. Entonces nosotros no estamos matando los yoes. ¿Cómo les vamos a revivir? ¿Cómo les vamos a volver a dar vida? Eso no tiene sentido. Bueno. Anderson, ¿cuál es la diferencia que hay entre la tecnología de los dioses y la tecnología de la ciencia materialista? La ciencia materialista comete enormes cantidades de errores por estar dormidas las personas, mezclan un metal evolutivo con un involutivo, lo dañan, ¿sí? No tienen poder para manejar el electromagnetismo de las moléculas, ni de los átomos, ni de las células. No tienen poder para meterse a manejar el protón, el electrón, el neutrón. No tienen esa capacidad. Por eso aquí nosotros hemos relacionado, o se relaciona mejor. Ustedes ven que relacionamos la molécula con el cuerpo astral. Y el átomo lo relacionamos con la mente. Y el cuerpo de la voluntad lo relacionamos con la electricidad. Y el cuerpo búdico lo relacionamos con el magnetismo. Y el átmico con el fotón, ¿sí? Con la inteligencia del átomo. Ellos no conocen, no tienen la capacidad de ver esto. Por eso cogen y hacen unas mezclas y hacen unas combinaciones que atentan contra las leyes superiores del equilibrio del universo, ¿sí? A través de sus teorías y sus conceptos, personas que no saben qué es lo que están haciendo y los daños graves que están cometiendo en la naturaleza. Estas naves, los ovnis, se mueven quemando el fotón, ¿sí? La luz de la solar, y tienen la tecnología para hacerlo. Por eso se pueden desplazar en el universo y no necesitan combustible en las naves que manejan. Manejan la cuarta dimensión, manejan el hiperespacio, ¿no? Entonces por eso se pueden desplazar de una galaxia a otra en segundos. Y no tienen problema en eso. Pero la ciencia oficial no le permiten, de ninguna manera le permiten esta tecnología, porque irían a cometer las mismas atrocidades que cometemos aquí en el planeta en otros lugares del universo. Y esto no lo van a permitir. Muy bien. Verónica, si en otras existencias hemos sido hombre o mujer, cuando se llega a la maestría seguimos diferenciándonos por el sexo femenino masculino. No, ahí se logra ser andrógeno, ¿no? Por eso se casa con su alma divina, con su verdadera pareja. Dentro de uno el alma divina está esperándonos desde que nos echaron del paraíso. Ahí lo vimos en la conferencia del origen del ego. Nos expulsaron por fornicarios y nuestra alma divina quedó allá y nos está esperando a ver si algún día regresamos. Y es la verdadera pareja, ¿no? La pareja perfecta, ¿no?
En las mujeres será el Adonis, el varón, y en los varones la princesa, que será la representación de Budi, ¿no? Bueno, Santa, soñé que mantenía sexo con mi ex. Fue una caída sexual, fue mal. ¿Cómo lo evite? Aunque no me recuerdo mucho. Ahí le está mostrando el ser que hay que resolver eso. Hay que acabar con esa relación. Eso no tiene ningún sentido seguir viva eso en el interior. Y desarrolló con esa persona unos yoes que la llevan a la fornicación. Entonces hay que revisar desde el noviazgo, desde que se conocieron hasta que la relación se acabó, detalladamente, acabando con el yo novio, el yo pareja, el yo todo lo que, las formas con las que se practicó sexo, las sensaciones, sentimientos, deseos, agrados, gustos, placeres, disfrutes, todo debe ser detallado y concentrarse en la experiencia que yo se movieron ahí, porque el ser le está mostrando que debe ya cortar con eso a nivel psicológico, ¿sí? A nivel emocional, a nivel instintivo, y acabar con todo lo que se desarrolló con esa persona. Bueno, John, lo urgente es matar la fornicación. Eso se ve en casi todas las conferencias, y en la del cambio radical nos enseña a matar urgente lo que tenga que ver con la droga, alcohol y fornicación. Por otro lado, la pereza es la que no deja que el trabajo se inicie. Por eso se dice que de 1000 que me encuentran uno me sigue, aunque es relativo, porque si es un célibe le toca empezar por el celibato. Siga, es importante comprender que nosotros tenemos demasiados yoes que nos quitan la voluntad, y a medida que vamos matando los yoes y vamos haciendo esfuerzos para coger nuestras disciplinas de trabajo, pues lógicamente que vamos a ir viendo los cambios y los avances, ¿no? Rocío, si la pareja va a tomar yagé, esto me perjudica a mí en el trabajo de la obra, ¿qué debo hacer? No, esa persona se está hundiendo con su práctica mística. Eso es droga mística. Está dañando varias partes de su cuerpo astral. Esta persona pues no ha comprendido eso. No, uno debe hablar con el ser. No le va a hacer mayor problema. Uno se concentra en su trabajo, en su energía y ya. Pero hay que hablar con el ser, porque si esta persona no logra controlar ciertas cosas relacionadas con, especialmente con la fornicación, porque el yagé le abre unas puertas de unos yoes de lujuria, entonces pues lógicamente que eso sí pues se complica, ¿no? Pero no, hay que preguntarle al ser, hay que hacer lo posible para que le muestre el ser este proceso, y bueno, tomar las decisiones que haya que tomar. Muy bien. Griselda, entonces recuérdeme por favor, se dice que para limpiar el gen se debe hacer una lista de todas las parejas que recordemos y pedir muerte para ellas, ¿es así? Sí, lo que pasa es que uno en esta existencia no se acuerda de todas las parejas que ha tenido en otras existencias, ¿sí? Entonces uno trabaja lo de esta existencia, ¿sí? Y gradualmente el ser, a medida que la persona va avanzando en el proceso de la creación de los cuerpos, el ser le va mostrando que otro tipo de yoes participaron en esa mezcla de genes, y lógicamente que va liberando, va sacando del cuerpo esos genes a medida que va transmutando, ¿no? Entonces aquí lo importante es trabajar con lo que conocemos, con lo que hemos hecho en esta existencia, y ya lo otro va llegando gradualmente y nos lo van mostrando gradualmente. Muy bueno, muy bien. Cristian, buenas noches. Uy, llegó un poquito tarde, pero bueno. Listo, entonces como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos los cuerpos, ¿sí? Cada iniciación comienza en la mitad de uno de los dos centros, ¿no? Aquí tenemos los centros, como lo podemos ver acá.
tenemos los 7 centros y cada iniciación se va dando en la mitad de cada uno de esos centros, ¿sí? Entonces, las 5 iniciaciones de misterios mayores, recordemos que las 2 superiores, los 2 cuerpos superiores, que es el búdico y el átmico, están aquí. Estos 2 cuerpos no han caído, ¿sí? Aquí lo vemos, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, estos 2 no han caído. El cuerpo causal, que es el cuerpo de la voluntad, aquí se da la iniciación en la mitad, cuando el fuego sagrado ha llegado a la altura ya de la laringe. Recordemos que aquí en esta parte es donde se da el matrimonio perfecto, donde se une el alma humana, que está manas o cuerpo causal, con Budi, que es el alma divina. Y de la unión de estas dos es que nace el Cristo, ¿no? Y aquí vemos el desarrollo de la espada. Por eso cuando ustedes astralmente encuentran a alguien que se hace llamar maestro, ustedes le piden la espada. Si saca la espada en la mano derecha y esa espada es de plata, quiere decir que es un elemento que está en la primera montaña. Dependiendo del largo de la espada, ustedes ven que la iniciación que tiene. Si esta espada es de oro, lógicamente que es un Cristo y está en segunda montaña. Y si es de luz, pues lógico, es un Cristo universal, un ser autorrealizado. Tiene una espada de luz. Entonces ustedes pueden verificar el personaje que encuentran en el astral, porque este es el poder. Toda la obra queda sintetizada en la espada. La espada es la columna, ¿sí? El fuego sagrado. Entonces ahí vemos el desarrollo de cada una de esas iniciaciones. Muy bien. Entonces, esta es la conferencia del día de hoy. Es una conferencia que nos quita muchos conceptos acerca del alma y empezar a dejar de sentirnos tan buenos, tan espirituales, tan honorables. Estudiar todos esos conceptos espiritualoides, que porque prendemos velas o porque rezamos o porque alabamos o porque pertenecemos a una religión, que eso ya nos hace tener el derecho de tener alma, es totalmente equivocado, es un error. Aquí acabamos de ver esta conferencia que nos muestra que para poder tener eso que se llama alma hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un desarrollo psíquico y físico, y que esto no es cuestión de creencias, no es cuestión de pertenecer a una escuelita de tai chi o de velas o de vestiduras o portarnos bien o ser amables o ser pulcros o todos estos yoes que son más de tipo hipócrita, nos hacen sentir que tenemos algo que no tenemos. Entonces hay que empezar a trabajar esos yoes y empezar a hacer el verdadero trabajo que nos va a permitir tener eso que se llama el alma humana. Somos desalmados, somos personas que estamos en un estado involutivo. Una persona con alma no se mete a intelectualizarse jamás, no mete toda esa cantidad de basura que nosotros le hemos metido a la cabeza. Todo ese poco de creencias, mentiras, chismes, calumnias, habladurías, toda esa cantidad de teorías, hipótesis, suposiciones, conceptos. Jamás una persona que tiene alma se mete todo eso a la cabeza. Entonces ahí es donde podemos ver que una cosa es tener alma y actuar con el alma, y otra cosa muy distinta es toda esa cantidad de conceptos que tenemos acerca del alma. Bueno, vamos. Se me corrieron. Bueno, vamos a responder las últimas inquietudes. Creo que vamos por aquí. Espera. Fabricia, la primera iniciación termina a la mitad del segundo ascenso de la energía. Sí, aquí están los círculos, miren, aquí en la imagen. Y la iniciación termina en la mitad. Muy bien. Bueno, gracias por la reflexión. No, gracias a ustedes, Vicky, por haber participado.
Dice Anderson, con la oración consciente no nos dan virtudes. No, con la oración no nos dan nada. Aquí las virtudes salen es del yo muerto. Eso hay que tenerlo claro, porque esto no es una escuela de oración ni de rezanderos. Es una escuela de guerra. Aquí venimos es a matar yoes, a destruir. No vinimos aquí a adorar a nada ni a nadie. Y cuando uno va a pedir, lo hace no con ese sentimentalismo oratorio místico, sino con respeto. Y si le va a pedir al Padre, le pide con seriedad, sinceridad y mucho respeto. Y no con esa oración misticona rezandera. Esa no es la forma de pedir. Bueno, John, si hacemos mucho sacrificio por la humanidad, aceleramos la creación de los cuerpos y aceleramos la muerte. Claro, mire, ustedes ven que el maestro Samael se dio el lujo de hacer la primera montaña en 5 años. Una iniciación por año, imagínense eso. Pero escribió 70 libros, imagínense. 70 libros, eso se ganó un Dharma, fundó el movimiento gnóstico, que salió pseudo-gnóstico, pero bueno, lo fundó. Y impartió el conocimiento en todo el mundo, en esa época. Y eso le dio para hacer esa obra así de rápido. Entonces todo es cuestión de que nosotros nos decidamos a trabajar duro y ya el resto vendrá por añadidura, ¿no? Fabricia, o sea que la primera iniciación lleva las primeras 33 vértebras y 16 o 17 vértebras más. Las dos primeras, ¿sí?, están íntimamente relacionadas, ¿no? Pero se termina primero la del físico y después la del vital, ¿sí? Entonces estas están unidas. Lo mismo la del cuerpo astral y la del cuerpo mental, ¿sí? Pues se termina primero la del físico y después se termina la del vital. En cada cuerpo son 33 vértebras. Bueno. Diego, los centros energéticos están en la vital, la parte vital, los 7 centros, ¿sí? Se refiere a los centros. Los 7 centros están están íntimamente relacionados con todas las dimensiones. Nosotros lo vimos ahí en la conferencia de los 7 centros. Y ahí vimos cómo están en la columna y cada centro está íntimamente relacionado con una dimensión, ¿no? Bueno. ¿Qué me dices de leer los salmos? No, mire, repito, es mejor hacer una práctica de desdoblamiento consciente e ir a hablar con el Maestro Jesús que ponerse a leer historias del Maestro Jesús. Es mejor hablar con el maestro Samael que leer libros y cosas conceptuales que no se sabe hasta qué punto han sido adulteradas, ¿sí? Entonces nosotros seguimos recomendándole a las personas es práctica, trabajen, eliminen el yo, despierten conciencia, hagan sus investigaciones, saquen su sabiduría, desarrollen su inteligencia, no sigan desarrollando el intelectualismo, porque toda esta información les queda a ustedes es como teoría. Nadie les da garantía de que esto que ustedes están recibiendo a través de un libro, a través de una conferencia, una enseñanza, sea real hasta que ustedes mismos no lo corroboren, no lo investiguen. Si se les enseña a matar un yo y ustedes matan el yo, ustedes se dan cuenta que es real, ¿sí? Pero ¿qué sacan con estudiar historias? ¿Sí? Hablar de cosas que no han verificado. Lo que están haciendo es llenando la cabeza de más conceptos, de más teorías. Y es todo lo contrario, se está buscando es sacar todo eso de la mente. Bueno, David, así como esta escuela es de Cristos, hay escuelas de nirvanos, hay hartas de nirvanos, ¿no? Hay escuelas de monjes que van al nirvana, hay escuelas la mayoría de escuelas pseudonósticas, no, la mayoría no, algunas, no todas. La mayoría son negras, ¿no? Esas escuelas ya son negras a pesar de que hablan de 3 factores, pero son ya oscuras. Y algunas que están
digamos que todavía tienen algo más o menos estable en los tres factores, pero están mezcladas y esas escuelas llevan a las personas al nirvana. ¿De qué vivía el maestro Samael? Supongo. No trabajaba. Él tenía su economía resuelta con la ley divina. Realmente no tengo mayor información. Él resolvió su aspecto económico, pero es que él ya tenía un nivel de conciencia bastante clara y eso le permitía hacer digamos, transacciones, llamémoslo así, con los señores de la ley. Y bueno, hay mucha especulación sobre eso, entonces nosotros debemos es concentrarnos en nuestro trabajo, en nuestras cosas, resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, si es que las tenemos económicas, y poder sacar tiempo para la obra. Muy bien, John, muy buen argumento. Salir en astral y hablar con los maestros cara a cara. Sí, así es. Nosotros tenemos que ser conscientes, no teóricos. Anderson, ¿cómo un monje va al nirvana si no tiene cuerpos solares? No, para ir al nirvana necesita trabajar con los tres factores de alguna manera. Hay monjes que son célibes y hay monjes que no son célibes, ¿no? Yo me refiero a los que no son célibes. Bueno, ninfa, para el sacrificio se tiene que foguear uno todas las conferencias de las dos fases para ser instructor. Para el sacrificio no, porque uno va y le da la introducción a muchas personas. Uno le enseña, les dice de qué se trata el conocimiento. Ya si se va a volver instructor, si va a entregar el conocimiento, pues el orden es que se debe foguear para adquirir, para ampliar el tema, para corregir fallas que hay en el tema, y luego lo puede sin ningún problema ya entregar a la humanidad, ¿sí? Digamos que ese es el orden, ¿no? Bueno, listo, entonces vamos a dejar esta conferencia hasta acá. Muchísimas gracias a todos por la atención, por la participación del día de hoy, y como siempre pues seguimos invitando a las personas nuevas al ciclo de conferencias y bueno, para que aprendan todo el proceso, para que hagan su trabajo y de esta manera vayan avanzando en el despertar de la conciencia. Muy bien, vamos a responder las últimas preguntas porque a veces se demora un poquito en llegar la información, pero bueno. Dice Diego, ¿la muerte psicológica es siempre la misma técnica que se practica en esta escuela o en la escuela de monjes es diferente? La muerte seguirá siendo la misma, no importa en qué escuela de tres factores esté. Igual todas las escuelas de tres factores llevan a lo mismo. Siempre será la muerte psicológica la que marca la diferencia, ¿no? En estas escuelas, la mayoría de escuelas que no trabajan en la muerte psicológica terminan volviéndose oscuras, ¿no? Terminan cometiendo muchos errores y estas escuelas pues las cierran internamente y aquí son escuelas que ya se dedican a buscar otras cosas como dinero o poder, prestigio, mitomanía, fanatismo, etc. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar este tema hasta acá y los esperamos la próxima conferencia. Es el próximo viernes a las 7 de la noche y vamos a hablar de unas dos leyes muy importantes que debemos tener muy claros, que se llama retorno y recurrencia. Entonces, que pasen un resto de noche agradable, que ojalá practiquen, ¿no? Y logren tener información directa del ser. Y nos veremos en la próxima conferencia. Hasta luego.